Nuevamente reciban un cordial saludo de su hermana en Cristo, Ruth de Vanegas, y sean bienvenidas a este espacio Conectadas. Espero que estén siendo bendecidas cada día de la semana con la palabra de Dios que trae consuelo, ánimo, fortaleza y esperanza para nuestras vidas en este tiempo de la pandemia del COVID-19. La pandemia ha traído mucha toma de decisiones de parte de los gobiernos del mundo para enfrentarla, con la buena intención de que la epidemia no se expanda y así evitar el menor número de contagios y la muerte de muchas personas. Pero esto no ha sido fácil. Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes opiniones entre los partidos políticos en cuanto a contrarrestar la pandemia, lo que ha traído mucha confrontación entre ellos y descontento a todo nivel en la población. Cuando observamos estas situaciones a diario nos preguntamos por qué sucede esto. ¿Por qué es tan difícil para el hombre ponerse de acuerdo en buscar el beneficio para aquellos que los eligieron y se comprometieron a trabajar por su bienestar social y económico? Nosotros que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios entendemos que toda esta problemática es producto del pecado que mora en el corazón del ser humano, que está alejado de Dios y que vive su vida haciendo lo que mejor le parece. Uno de los grandes problemas del hombre alejado de Dios es que es una raza rebelde, que tiene una determinación innata a conducir su propia vida y no está dispuesto a rendir su vida a Cristo, y esa resistencia la viven a lo largo de toda su vida, llevándoles a tratar de controlar a otros y hacer su propia voluntad en una lucha diaria con tal de obtener todo aquello que según ellos les va a traer el éxito, prestigio, riqueza, placer y una vida de completa autorrealización, sin detenerse a pensar que después de esta vida hay una eternidad que todos vamos a enfrentar. Pero usted puede estarse preguntando, ¿por qué esta introducción? ¿De qué quiere hablarnos, hermana Ruth? Bueno, la semana pasada hablamos de que estamos en un tiempo de purificación, donde el quebrantamiento es necesario, en donde me pongo de acuerdo con Dios sobre la verdadera condición de mi corazón y mi vida y la forma en la que Dios me ve, confesando mis pecados para una perfecta comunión con Dios y tener un avivamiento espiritual, donde rindo mi vida de una manera incondicional, mi voluntad a la voluntad de Dios. Pues de eso quiero que hablemos, de la rendición, de cómo podemos llegar a ella y vivir en una completa vida de rendición a ese Dios maravilloso en quien un día creímos y fuimos salvas por su gracia. La rendición, de acuerdo a la definición del diccionario, es someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. La rendición desde el punto de vista cristiano significa decirle a Dios, aquí estoy, me rindo, tú estás a cargo, te pertenezco, tú dispones de mí. En el jardín del Edén, lugar que Dios había preparado para Adán y Eva, todo estaba bajo el control de Dios. Él tenía bajo su autoridad y poder todo lo que había creado. Adán y Eva vivieron en una rendición feliz y sincera al soberano control y a la voluntad del Creador. Esta rendición no le quitó a la creación la dignidad ni la libertad, sino que esa rendición fue y todavía es la fuente y el medio de la verdadera libertad y plenitud. En ese momento, el Dios creador soberano gobernó su creación con tierno amor, invitando a sus criaturas a participar con él, pues él guiaba y ellos le seguían. Ellos respondían a su iniciativa con confianza, amor y rendición. A la vez, todas sus necesidades eran satisfechas abundantemente porque cumplían el propósito para el que fueron creadas, y esto les permitía vivir en armonía con Dios y el uno con el otro. En el Salmo 104 se describe el estado original e ideal de esa creación, donde observamos una jerarquía definida e incuestionable en la cual Dios actúa, inicia, dirige, pone fronteras, supervisa y gobierna con amor su creación. Mientras que la creación lo mira, lo espera, se inclina ante él, se inclina a su control y simplemente hace lo que él le dice que haga.
¿Cuál es el resultado? La tierra se sacia, dice el versículo 13, y se colman de bienes, dice el versículo 28. ¿Entienden lo que esto significa? Rendirse al control del Creador no es pesado ni opresivo. De hecho, es el lugar de bendición, plenitud y paz. Vemos que en este pasaje no hay evidencia de ninguna tensión, lucha ni fatiga. ¿Por qué? Porque la creación no está rivalizando con el Creador por el control. En el relato de Génesis vemos cómo Satanás, un ser creado por Dios, que fue rebelde, se acercó a Adán y Eva y desafió el orden creado por Dios. Hasta ese momento no se había dado cuestionamiento alguno en cuanto a quién estaba a cargo y quién seguía las indicaciones. Pero Satanás les hizo la sugerencia al hombre y a la mujer de que ellos podían estar a cargo de sus propias vidas, que no tenían necesidad de aceptar instrucciones de nadie más, haciéndoles entender que no tenían que vivir una vida de entrega, pues ellos podían tener el control. De allí viene cómo el hombre y la mujer trataron de arrebatar el control de las manos de su Creador soberano, un control que no les pertenecía. Resistieron a la voluntad de Dios e insistieron en compartir su trono. Desde ese momento hasta ahora, el hombre ha estado involucrado en una batalla por el control con su Creador. A esto se le podía llamar un duelo de voluntades. Para bendición del hombre, estamos tratando con un Creador que no solo es soberano, sino que también es compasivo y misericordioso. Dios sabía que si tratamos de dirigir nuestra vida, cosecharíamos desgracia y conflicto, y que nuestro impulso por tener el control nos dejaría irremediablemente esclavizados y a la larga nos destruiría. Dios sabía que la única esperanza para el hombre vendría por medio de la rendición. Desde ese tiempo, Dios puso en acción un plan ideado en la eternidad pasada para restaurar al hombre y llevarlo de nuevo al lugar de rendición a su control. Dios hubiese podido optar por intimidar a sus criaturas rebeldes para que se sometieran, pero como Él desea tener una relación personal de amor con hombres y mujeres creados a su semejanza, optó primero por buscarlos y ganarse los corazones de sus criaturas. Él desea que ellos se rindan voluntariamente. ¿Por qué se considera egoísta y rebelde el que nosotros deseemos el control, pero absolutamente apropiado para Dios hacer valer su control? La respuesta es sencilla. Él es Dios y nosotros no. Dios ejerce su control soberano sobre el universo porque Él es el único capaz de conducirlo. Por su soberanía absoluta, Él tiene derecho a gobernar. Es el Creador, nosotros sus criaturas. Él es eterno, nosotros finitos. Él es todopoderoso, nosotros no tenemos poder propio. Él es autónomo, independiente y tiene existencia propia. No necesita nada ni a nadie. Nosotros dependemos de Él para respirar. En Hechos 17:24, Pablo, visitando a los atenienses, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En las Escrituras, Dios es revelado como un rey. No es un rey al mismo nivel de otros reyes, sino que Él es el rey de todos los reyes. Esto significa que Dios es rey ahora y siempre. El reino de Dios existe. Dios nunca ha sido destronado y eso es lo que Jesús predicó. Él proclamaba la majestad de Dios, el gobierno de Dios, el hecho de que el Señor reina. Cuando un hombre se entrega a esa soberanía, nadie puede tiranizarlo. Pero si se resisten al señorío soberano de Dios, se colocan en la posición de ser tiranizados por otros amos. En el área espiritual no puede haber paz con Dios ni paz en nuestro corazón sin una rendición incondicional.
Según la palabra de Dios, en el Salmo 51:5 expresa que desde el momento en que fuimos concebidos, estábamos en guerra con Dios. Teníamos metas, deseos, filosofías, estrategias y lealtades conflictivas, siendo nuestra voluntad opuesta a la voluntad de Dios. Estábamos decididos a seguir nuestro propio camino, independiente, y como resultado nos enemistamos con el Dios soberano del universo. A pesar de que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para reconocer nuestra condición rebelde, aún buscábamos la manera de lograr la paz sin rendirnos. No queríamos seguir sufriendo las desagradables consecuencias de nuestra resistencia, pero tampoco queríamos deponer nuestras armas. El primer acto de rendición es cuando reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. La obra de Cristo en la cruz, su sacrificio por el pecado, es la provisión que nos libera del pecado y nos capacita y nos apremia a rendirnos totalmente a Dios. Hay personas que afirman ser cristianas, pueden haber dicho la oración del pecador, pueden estar involucradas en actividades cristianas y sí piensan que pueden tener una relación con Dios, reteniendo el control de su vida y de alguna forma tratando de encajar a Jesús en todo lo demás. Se engañan a sí mismos y todavía están en guerra contra Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los términos de nuestra rendición a Jesús no son negociables y son incondicionales. ¿Qué nos pide Él que rindamos? En una palabra, todo. Es decir, que le entreguemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que esperamos ser. Nuestra rendición a Cristo no indica la sensación de pérdida genuina. Al contrario, la rendición cristiana nos trae lo que ahora vemos que es belleza, vida, gozo y verdadero bien. Recibimos ojos para ver la gloria de Cristo que antes despreciábamos, según 2 Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y al rendirnos a Él, finalmente vemos que el incomparable valor de Cristo sobrepasa todo lo que el mundo pudo habernos dado jamás. Al respecto, Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchas veces sentimos temores cuando decidimos ceder el control total de nuestra vida a Dios. Si lo rindo todo a Dios, me pregunto, ¿qué pasará con la provisión? ¿Tendré lo que necesito? ¿Qué pasará con el placer? ¿Seré feliz? ¿Con la protección? ¿Estaremos seguros mis seres queridos y yo? ¿Con las relaciones personales? ¿Serán satisfechas mis necesidades de relaciones personales? En la palabra de Dios encontramos muchas promesas que contrarrestan nuestros temores. Con respecto a la provisión, en Hebreos 13:5 nos anima a estar contentos con lo que tenemos. Y en Mateo 6, del 25 al 34, a no preocuparnos por la manera en que nuestras necesidades futuras serán satisfechas. En Filipenses 4:19, Dios ha prometido proveer todo lo que necesitamos. En Mateo 7:7 y Filipenses 4:6 dice que en vez de afligirnos, debemos simple y confiadamente pedirle a Dios que nos provea. En cuanto al placer, Dios nos creó para que sintiéramos intenso placer y gozo, pero el problema es que nos inclinamos al placer en personas y cosas y a la larga no nos puede satisfacer los profundos anhelos de nuestro corazón. Pero Dios sí puede dirigirnos a placeres puros e infinitos. En el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Con respecto a las promesas de protección, nuestro Dios es refugio, fortaleza y amparo, así como el gran redentor de sus hijos. El Salmo 91 habla de la asombrosa protección de Dios.
En cuanto a las relaciones personales, su palabra expresa claramente que la base para la más rica de las relaciones humanas es una relación íntima con Él. En 1 Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dios ha prometido quedarse con nosotros, ser nuestro compañero constante a donde quiera que vayamos, sea lo que fuere que hiciéremos. Él ha prometido en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. El máximo ejemplo de rendición es nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos en el hecho de que se humanó y vino para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En el Getsemaní fue tanta su aflicción que él le dijo a su padre que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la de su padre. Queridas hermanas, tenemos que tomar la decisión de rendirnos al Señor de una manera total, completa e incondicional, de manera que se haga más fácil el obedecerle a Dios en todo lo que respecta a mi vida, mi tiempo, mi cuerpo, mi lengua, mis posesiones, mi mente, mi voluntad, mis afectos, mis relaciones y mi ser. No sigamos siendo creyentes anteponiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues la llevaremos de perder e ir de fracaso en fracaso durante todo el transcurso de toda nuestra vida. El Señor quiere que vivamos en paz con Él, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, soberano, creador de todo lo que existe, sabio y todopoderoso. Quiero recalcar que cuando reconocemos que rendimos a Dios, rendirnos a Dios es lo mejor que podemos hacer, será mucho más fácil obedecer la palabra de Dios y someternos a la vocación a la cual hemos sido llamados. No tendremos ningún temor, a pesar de que suframos o vengan adversidades a nuestras vidas, recordando que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, según dice Romanos 8:28. Oremos. Señor, te damos gracias por revelar a nuestra vida que la rendición a ti es un acto de fe y obediencia, lo que nos trae una vida en abundancia y de plena comunión contigo, reconociendo que el control que tú quieres ejercer en nuestra vida lo tomemos de una forma voluntaria, lo cual nos traerá gozo, paz y una plena felicidad al caminar junto a ti. Te pedimos que nos ayudes a entender que el no rendirnos a ti nos hace caer en rebeldía y en pecado contra ti, que eres un Dios bueno y santo. Fortalece nuestra fe para creer en tus promesas, sabiendo que la vida de rendición trae sacrificio, pero a la vez tu acompañamiento será con nosotras hasta que estemos delante de tu presencia. Te suplicamos por nuestros hermanos de Iglesia Nazaret que se encuentran enfermos y por todas las personas que están afectadas con el COVID-19, tanto en nuestro país como en todo el mundo. Ten misericordia de todos ellos y que tu mano poderosa de sanidad sea manifestada en cada una de sus vidas. Te suplicamos que guardes a todo el personal de salud que los están atendiendo. Gracias te damos por tu protección y provisión en medio de esta pandemia, sabiendo que tú tienes propósitos de bien para nosotros en este tiempo de cuarentena. Gracias por atender a esta oración, la cual ponemos delante de ti, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.